Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente para seguir con los estudios y preparándonos para lo que el mundo celebra en este tiempo, a partir de abril. Para muchos es una fecha de recogimiento, para otros no significa nada y para la gran mayoría es contradictorio. Contradictorio por el hecho de que en diciembre ya celebraron la Pascua y para algunas religiones celebran en este tiempo de abril la Pascua. Entonces, nosotros, los hijos de Dios que escudriñamos el corazón de Dios, ya hemos visto en varias oportunidades que la Pascua no se celebra en diciembre, que es una fiesta pagana, que la religión católica trasladó fechas para cubrirlas. Entonces ahora vamos a entrar a entender y a confrontar la Pascua de Dios versus la Pascua del mundo. Y ese es el tema de hoy. La Pascua de Dios versus la Pascua del mundo. Lo primero que tenemos que hacer es buscar información. Buscar el significado de la palabra Pascua. Dice el diccionario que es una festividad religiosa que se celebra en la primera luna llena de primavera, en la que los judíos conmemoran la liberación de la esclavitud de su pueblo en Egipto. Festividad religiosa que se celebra el domingo después del plenilunio, posterior al 20 de marzo, en que los cristianos conmemoran la resurrección de Jesús. La definición de la Pascua es que es un periodo de tiempo que comprende desde el día de Navidad hasta el día de Reyes. Estamos viendo el diccionario. Por eso el mundo dice felices Pascuas y próspero año nuevo. ¿Entienden ahora por qué es versus? Porque se contrapone. La Pascua de Dios es una festividad religiosa, dice el diccionario, que se celebra en la primera luna llena de primavera. Estamos hablando de la primavera en el Oriente, no la primavera en América o en Europa o en África, sino que en el Oriente. Y que está comenzando en abril. Por eso Dios sacó al pueblo de Israel, lo sacó desde Egipto, desde casa de servidumbre, en primavera. Porque Dios es mucho más inteligente que el hombre. Y eso lo sabemos. Por tanto, Él sacó a su pueblo en primavera para que tuvieran buen tiempo en su marcha. Por eso dice el significado de la Pascua, festividad religiosa que se celebra la primera luna llena de primavera en el Oriente, en la que los judíos conmemoran la liberación de la esclavitud de su pueblo en Egipto. Y como ya vimos en estudios anteriores, en diciembre específicamente, lo que era la Pascua, lo trabajamos y lo vimos en detalle. Y su pueblo salió en el primer mes del año, Nisan y Abib, también lo vimos, que es Nisan en el Antiguo Testamento y Abib era del Antiguo Testamento, pero corresponde al mismo primer mes del año. Y dice que es una festividad religiosa que se celebra el domingo después del plenilunio posterior al 20 de marzo, en que los cristianos conmemoran la resurrección de Jesús. Porque ese es nuestro... ¿Se acuerdan que también lo estudiamos? Si todo esto es básicamente un repaso de todo lo que ya hemos estudiado, y como Dios dice en su palabra, aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y Él dice, nunca dejaré de recordaros estas cosas. Ahora bien, para el mundo, define la Pascua como el periodo de tiempo que corresponde desde el día de Navidad hasta el día de Reyes. Felices Pascua y próspero año nuevo en la frase. En esta aventura de conocer el corazón de Dios descrito en su palabra, hay que entender su voluntad con el propósito de renovar nuestra mente, cambiando los patrones de pensamiento para hacer la palabra de Dios un estilo de vida. El creyente que es obrero de la palabra y que la usa bien, deshará las obras infructuosas de las tinieblas
llevando luz donde antes gobernaron las tinieblas, y donde el adversario ha engañado y extraviado a las gentes. Donde más ha contaminado la mente de las gentes es a través de las fiestas de fin de año, específicamente la Pascua. Es por ello comencé compartir con la definición que se le da en los diccionarios. Pues bien, ahora nos abocaremos a qué dice Dios, al significado y tiempo real de la celebración. Como siempre, nuestro libro de fe y práctica es la Biblia. Nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960 y también nos apoyamos en lo que es la Biblia de los antiguos manuscritos bizantinos, griego-castellano. También nos apoyamos en el interlineal griego de la Cueva, y ahora hace muy poco Dios nos hizo disponible otro interlineal, no recuerdo el nombre, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. También trabajamos con la Biblia del Oso, con la Biblia de 1569, con la 1900 y tanto, 1906, porque en esa multitud de consejeros nosotros encontramos la palabra de Dios y también vemos cómo ha sido manipulada por el hombre. Entonces, en este tiempo, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera porque es la más accesible a todos. Y nosotros siempre decimos lo mismo. Sigan los estudios con la palabra de Dios, con la Biblia, para que vean que estas cosas son así. Sean tan nobles como la gente de Berea, que recibía la palabra con toda solicitud, pero iban y veían si estas cosas eran así. Eso está en el libro de Hechos 17:11. Así que vayamos a Éxodo 11:4. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Éxodo 11:15. Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, Éxodo 12:2. Este mes será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Éxodo 12:5. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Recuerden, Dios le está hablando al pueblo de Israel, que había estado cautivo, que era esclavo en Egipto, y Dios está preparándolos para hacer el primer pacto de salvar a su pueblo. Y eso también lo vimos, de que se pintó el dintel de las puertas para que la muerte no pasara y se llevara a los primogénitos del pueblo de Israel. Pero quiero que ustedes estén muy agudos, muy atentos al sacrificio que se debía hacer en ese tiempo y al sacrificio del segundo pacto que hizo Dios por medio de Jesucristo para con nosotros. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Éxodo 12:7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Éxodo 12:11. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. ¿Se acuerdan ustedes en los estudios que hemos hecho con respecto al sacrificio que hizo Jesucristo? Y también dejamos entrever de que quizás su ministerio duró solamente un año y que era el cordero sin mancha, sin defecto, que era macho y que fue sacrificado por su pueblo, por el pueblo de Israel.
y que además nos hizo disponible a nosotros la salvación. En el versículo 11 de Éxodo 12 dice: y lo comeréis así ceñido vuestros lomos, vuestro calzado y vuestro bordón en vuestra mano. Cuando Jesucristo fue sacrificado eran las 3 de la tarde aproximadamente. La gente estaba vestida, no andaba desnuda. Todo lo que ocurrió en el primer pacto, Dios lo estableció y lo dejó claro también como un hecho en el segundo pacto. Cabe recordar que los nombres de los meses hebreos fueron concebidos en tiempos del cautiverio del pueblo judío en Babilonia, que abarcó 70 años desde 1586 hasta 516 a.C. Los nombres de origen mesopotámico siguen empleándose hasta el día de hoy. Previamente los meses hebreos eran denominados tan solo por su orden numérico, comenzando en la primavera boreal con el mes primero, Nisan, y es lógico que Dios eligiera esta época para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. En primavera, el comienzo del buen tiempo para comenzar la travesía, Dios siempre muestra su buena voluntad, agradable y perfecta para con su pueblo. Entre marzo y abril se celebra el inicio de la primavera en Egipto. Esta celebración se remonta a los tiempos de los faraones que gobernaron el país hace casi 5.000 años, coinciden todos los años con el lunes de Pascua de los cristianos coptos. Para los faraones, este día marcaba el despertar de una nueva vida en la naturaleza, la que era la época en que la mayoría de las cosechas comenzaban a dar frutos. Vamos a hacer ahora un repaso de lo que ya vimos de la Pascua en diciembre. Y nos haremos esta pregunta: entonces, ¿qué se celebra en diciembre? Los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicti, o nacimiento del sol invicto, asociada al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue considerado como día del solsticio de invierno y que los romanos llamaron Bruma. Cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 a.C., el 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y el 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. De esta fiesta se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo. Otro festival romano llamado Saturnalia, en honor a Saturno, duraba cerca de 7 días e incluía el solsticio de invierno. Por esta celebración los romanos posponían todos los negocios y guerras, y había intercambio de regalos y liberaban temporalmente a sus esclavos. Tales tradiciones se asemejan a las actuales tradiciones de Navidad y se utilizaron para establecer un acoplamiento entre los dos días de fiesta. Si los romanos hacían este tipo de fiesta y estaban celebrando fiestas paganas a sus dioses, ¿cómo es? Yo siempre les digo, háganse preguntas. ¿Cómo es que llegó a nuestros días sin que nosotros, los que nos llamamos creyentes, nos hayamos dado cuenta del engaño? Pregúntense, ¿cómo llegaron a celebrar? Porque yo también lo hice, en mi ignorancia. También celebré la fiesta, también corrí haciendo regalos, también celebré todo lo que el mundo celebraba antes del conocimiento de la palabra de Dios. Pero muchos de los que hoy día se dicen creyentes siguen haciéndolo. Y como ya lo mencionaba en estudios anteriores, se sacan fotos con su arbolito, y sabemos también que eso es otro Dios y es escandinavo, y también lo vamos a ver. De esa manera, el adversario tiende lazos. Y siempre, lo primero que ocurre, y la pregunta que siempre se hace: oye, yo tengo hijos, ¿cómo no les voy a celebrar la Pascua? Si todos los demás niños reciben regalos, ¿cómo ellos no van a recibir? Enséñenlo. Yo también tuve hijos, y también pasaron estas fiestas, pero se les decía:
lo que significaba, que era una fiesta del mundo, y por eso nosotros lo hacíamos un presente, para que no estuvieran sin nada para ese día. Pero no era, y no se les enseñó nunca, que era una fiesta que celebraba el nacimiento de Dios o de Jesucristo, como dice la religión, de Jesús, porque muchos creen que nació Dios en diciembre. Entonces, ustedes pueden ver los villancicos y lo contradictorio que eso es en nuestras vidas y todo lo que en ello conlleva. Ahora vamos a ver, los germanos escandinavos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. En esas fiestas adornaban un árbol de hoja perenne que representaba a Yggdrasil o árbol del universo. Costumbre que se transformó en el árbol de Navidad cuando llegó el cristianismo al norte de Europa. Ahora entienden cómo fue el adversario cambiando, trastocando y sumando todos esos, vamos a ponerle artículos o cosas que están dedicadas a la idolatría, y las fue introduciendo en la mente y en las casas de cada una de las gentes del mundo, en donde en algún momento nosotros también estuvimos. Y por eso gracias a Dios, porque hoy día podemos ver el error y podemos sacar a otros del error también, que es en nuestro ministerio, reconciliar al hombre con Dios, deshacer la obra infructuosa de las tinieblas. Ahora bien, ya vimos de dónde nació la Pascua, de dónde nació la Pascua en diciembre, los regalos. Ahora vimos que el árbol viene de la celebración de germanos y escandinavos, y que representaba el árbol del universo, y que todo eso lo tomó el cristianismo, vamos a ponerlo entre paréntesis, entre comillas, resaltado, cuando llegó el cristianismo al norte de Europa. Porque nosotros ya vimos hace muy poco de cómo fue contaminada la iglesia del primer siglo, cuando se permitió que religiosos celosos por la ley participaran y tuvieran preeminencia dentro de las decisiones del cuerpo de Cristo, de los llamados, y que también había gente como Pedro, que les tenía miedo, que era un hipócrita, porque Pablo le tuvo que llamar la atención y lo hizo. Se lo puede leer en Gálatas. Y ustedes pueden ver que el último hombre que mantuvo, el que corrió la carrera hasta el final, fue Pablo. Ningún otro. Ni los 12, ni los 5.000, ni los 4.000, nadie. Solamente Pablo. Y si vemos esos, también lo vimos, el remanente fiel es poco. Seamos parte de ese remanente fiel, manteniéndolos dentro de los linderos de la palabra. Y el propósito de todo estudio es para sacar la verdad del error, para disipar las tinieblas que agobian nuestra vida día a día y que nos siguen por los años, porque el adversario no ceja en su intento, no deja de hacer. Él es constante en su hacer. El concilio de Nicea tuvo injerencia directa en el cambio de fecha del nacimiento del Hijo de Dios Jesucristo, restaurando esta celebración en diciembre, cubriendo así la fiesta pagana del nacimiento del Dios Sol. Sus principales logros fueron el arreglo. Este es un segmento de los antiguos escritos, de los documentos antiguos del concilio de Nicea. Ustedes lo pueden encontrar en internet, búsquenlo, pueden poner concilio de Nicea y van a aparecer los antiguos escritos, hasta con los dibujitos que le hacían estos religiosos a sus decisiones. Y van a darse cuenta cómo el adversario utilizó a esa religión específica, porque la primera religión que usó para pervertir la doctrina fue a los fariseos.
a los celosos por la ley. Es algo como lo que ocurre hoy día con los celosos por la ley. Son celosos por la ley, pero olvidan que ellos no son judíos. Olvidan que la ley se terminó con el nuevo pacto en la sangre de Cristo, que nos limpió de todos nuestros pecados, que por su llaga nos sanó y que hizo disponible, aparte de la sanidad completa y total de nuestro cuerpo físico, hizo también disponible esa salvación y el acceso a la vida eterna si nosotros nos mantenemos dentro de los linderos establecidos por Dios. Y voy a leer este segmento tal como está escrito. Cuando ustedes lo bajen, lo escudriñen y lo lean, se van a dar cuenta que no se le ha agregado nada ni se le ha quitado nada. Sus principales logros fueron el arreglo de la cuestión cristológica de la naturaleza del Hijo de Dios. Así que los católicos sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Lo sabían. Se lo leo de nuevo. Sus principales logros fueron el arreglo de la cuestión cristológica de la naturaleza del Hijo de Dios y su relación con Dios Padre. La construcción de la primera parte del símbolo niceno, primera doctrina cristiana uniforme, el establecimiento del cumplimiento uniforme de la fecha de la Pascua y la promulgación del primer derecho canónico. Sexto Julio Africano popularizó el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús para la época del Concilio de Nicea, primero, en el 325, la Iglesia alejandrina ya había fijado el Dies Nativitatis Epiphaniae. Cuesta un poco leer el latín para los que no tenemos esa costumbre. Que era el día de la Natividad y de la Epifanía. Otro resultado del concilio fue un acuerdo sobre cuándo celebrar la Pascua, la fiesta más importante del calendario eclesiástico, decretada en una epístola de la Iglesia de Alejandría, en la que se afirma simplemente: también os enviamos las buenas nuevas del arreglo concerniente a la Santa Pascua, es decir, que en respuesta a vuestras oraciones, esta pregunta también ha sido resuelta. Todos los hermanos del Oriente que han seguido hasta ahora la práctica judía observarán desde ahora la costumbre de los romanos, y de vosotros mismos y de todos los que desde la antigüedad hemos celebrado la Pascua con vosotros. ¿Entienden ahora? ¿Entienden? Si Dios dejó todo por escrito, recuerden, lo que no está escrito en la Biblia, si nos falta información con respecto a ciertos hechos de la Biblia, como por ejemplo, Dios no puso en la Biblia, oye, el mes de Abib corresponde al mes de marzo del calendario, porque todo eso ocurrió después. Nosotros ya debemos escudriñar las Escrituras, debemos asimilar toda la información que está disponible. Un hijo de Dios no puede ser ignorante. No debe ser ignorante. Y ya como ya lo vimos, no es una ofensa cuando a mí me dicen ignorante. Lo único que me están diciendo es que me falta información, que no tengo todo el conocimiento. Eso es ser ignorante. Ignoramos, no tenemos toda la información. Nosotros nunca vamos a dejar de aprender si tenemos la disponibilidad y el corazón para hacerlo. El mejor ejemplo que nosotros tenemos de cómo debemos ser mansos y humildes a aprender permanentemente es con Apolos. Él era poderoso en la escritura. Había estudiado en la escuela de Alejandría, que era la mejor escuela que había en esos tiempos. Era una eminencia, por decirlo así, lo que hoy día sería un máster. Pero solamente tenía cierto conocimiento. Y dos simples discípulos, sin títulos dados por el hombre, sino solamente con un comisionamiento dado por Dios, como fueron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte, no lo avergonzaron delante de quienes lo escuchaban, lo tomaron aparte y le enseñaron más exactamente el camino del Señor. Y cuando Apolos entendió exactamente el camino del Señor, lo que estaba disponible, fue de gran provecho a la iglesia del primer siglo. Gran provecho. La idea de todo esto es que nosotros tengamos todo el conocimiento
todo el conocimiento que Dios ha hecho disponible por medio incluso de incrédulos para poder llegar al corazón de la gente, aquella gente que está todavía en tinieblas y que practica estas cosas, familiares, amigos o quizás en nuestra propia casa. Gracias a Dios la mía no ocurre así, pero sabemos ciertísimamente que en otras casas sí ocurre, que hay división, porque alguien entiende, alguien conoce y los demás no lo entienden ni lo conocen y hay división. Así que ahora ya entendemos mejor de dónde salió el arbolito, por qué se cambió la fecha, quién decidió ese cambio y cuándo. En el siglo XIX fue cuando la Navidad empieza a afianzarse con el carácter que tiene hoy día. Se popularizó la costumbre del intercambio de regalos, se creó a Santa Claus y regalar tarjetas de Navidad, costumbre que con el tiempo la mercadotecnia, en especial la norteamericana, aprovecharía para expandir la Navidad por el mundo, dándole un carácter distinto al religioso y con temas que poco o nada tienen que ver con la tradicional celebración navideña. De acuerdo a toda esta información se deduce que la Pascua celebra la salida del pueblo de Israel desde su cautiverio en Egipto en la estación de primavera a finales de abril y comienzo de mayo en el oriente. Que el cambio de la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, trasladándolo a diciembre, fue decidido por romanos en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Que la celebración verdadera y ocultada por el Dios de este mundo del 25 de diciembre es una fiesta pagana romana. Y lo más importante es que al ser una fiesta pagana se contrapone a la voluntad de Dios. Y ya que es idolátrica, pues se adora a las criaturas y a la creación y no al Creador. ¿Se han dado cuenta? Adoran a Jesús. Y Jesús es la creación. Porque Dios cubrió con su poder, con su gloria a María. Y María quedó preñada de Jesús. Entonces Dios creó, como ya lo vimos, por lógica, creó un espermatozoide. Y de ese espermatozoide, con la unión del óvulo de María, creció un feto. Y ese feto se convirtió en un niño que fue Jesús. Por eso dice que él también participó de lo mismo, de sangre y agua. ¿Han visto un parto alguna vez? Lo primero que se rompe la bolsa con el líquido amniótico es agua. Y lo segundo es sangre. ¿Lo habían pensado? Vean la creación de Dios. La palabra es vida y está viva cuando entiendan y aprendamos a ver en cada detalle la creación de Dios, la perfección de Dios. Y el Dios de este mundo lo que único que hace es tratar de destruir la creación de Dios. Por eso hoy día el mayor ataque que está recibiendo la humanidad hoy día es matar al feto en el vientre de la madre, es que no haya procreación, porque sodomitas entre ellos no procrean, lesbianas entre ellas tampoco procrean, y lo que están haciendo es adoptar, porque de esa manera van a pervertir, van a transmitir su perversión, su carga espiritual diabólica a aquellos que la rodean. El adversario es astuto, engaña y seduce, con mentiras, luces y color. ¿No son bonitos los villancicos? ¿No te ponen feliz? Olvidando que para el creyente está disponible el gozo como fruto del Espíritu. Te pone tan feliz que te induce a comprar regalos, incurrir en gastos desmedidos, sacándote de tu presupuesto y muchas veces entrando en deudas, que es otro lazo del adversario. Manteniéndote encarcelado en deudas te lleva a dejar de lado el mayor regalo que puedes dar, y que está decretado por Dios, por medio del ministerio de reconciliación al que te llamó, para volver a unir
lo que había sido separado, rescatándolos del yugo de esclavitud al que el adversario los tiene sometidos. ¿No es este un buen regalo? El llevarlos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿No te parece un buen regalo? ¿No te parece un buen regalo levantarlos de los muertos, resucitarlos? Entonces, ¿qué esperas para comenzar a entregar regalos? La remisión de pecados, la salvación, la vida eterna, enseñando lo que el Hijo de Dios Jesucristo logró por su obediencia. Ahora cabe una pregunta. ¿Harás la voluntad del mundo o la voluntad de Dios? Así que, amada familia, cuerpo de Cristo, amados de Dios, piensen de sí con cordura, transmitan esta información y todo lo que Dios enseña en su palabra, sin interpretación privada, sanen corazones, lleven liberación a los cautivos. ¿Se acuerdan lo que decía Jesucristo? Que llevaríamos liberación a los encarcelados. Entonces hay algunas religiones que se van a meter a las cárceles, donde hay asesinos, y para que asesinen a alguien tiene que tener un espíritu diabólico muy grande, u otro que tuvo una violación, está manifestando lo que el Dios de este siglo, su padre, es bestial, es cruel, hay otros que quieren mostrar que les da lástima a la gente. Ese otro espíritu diabólico opresivo y lúgubre, y así suma y sigue, pero les van a predicar a ellos, y ellos se adhieren a esas religiones para así salir por buena conducta. Yo lo he visto aquí en Chile. Salen por buena conducta porque se convirtieron a tal o cual religión y andan con la Biblia bajo brazo. Pero su mente sigue estando contaminada y gobernada por el viejo hombre. Así que Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo.